por un Chile que alimenta al mundo. Aquí comienza El Agro, un programa para conectarnos con nuestra tierra a través de la agenda del sector agroalimentario. Una presentación de Revista Mundo Agro, Point Chile. 38 años dedicados a entregar productos fitosanitarios y bioestimulantes de calidad para tus cultivos. Summit Agro, sabiduría milenaria y perfección japonesa sustentable. Las mejores soluciones para tus cultivos. Sargent Agrícola, todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas y, espero, más rendimiento por hectárea con Intelligence. El Agro en Agricultura. Conduce la periodista Verónica Díaz. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Agro. Aquí iniciamos un nuevo programa, un poquito entre fiestas patrias, o ya algunos la han pasado, ¿no? Porque en verdad nuestros días festivos y feriados son 18 y 19, pero ya estamos todavía celebrando lo que ha sido esta semana extraordinaria, extra large, como le llamaron algunos, en forma excepcional este año. Que lo estén pasando bien, que lo hayan pasado bien, nos alegra muchísimo. Nosotros nos volvemos a encontrar igual, como siempre, para tratar temas de nuestra temas agroalimentarios, de nuestra tierra, y a decir de nuestras tradiciones, pero ya hicimos 2 programas referidos a ello, así que un poco retomamos lo que ha sido tradicionalmente el agro. Y para ello vamos a comenzar conversando con una mujer muy interesante. El tema antes, no puedo dejar de saludar a nuestros auspiciadores, Sumitomo, Sargent Chile, Summit Agro, Point y Carosi, que nos acompañan como siempre. Así que ahora sí que ya entramos en materia. Lo que les quiero contar es que con el cambio climático acelerado, su impacto en el mundo agrícola, se espera que las sequías afecten significativamente la producción de trigo a nivel global, lo que pone en riesgo la seguridad alimentaria. Bueno, les cuento que el trigo HB4, desarrollado a partir de un proyecto conjunto entre CONICET de Argentina y la empresa Bioceres, ofrece una respuesta innovadora a este desafío. Este trigo incorpora un gen del girasol que le otorga resistencia a la falta de agua, permitiéndole seguir creciendo incluso en condiciones adversas. Y la reciente aprobación en Estados Unidos de su comercialización, bueno, marca un hito, me imagino que importante, en lo que es su expansión, sumándose a varios países que ya lo han aceptado. Así que sobre este proyecto innovador queremos conversar con Patricia Miranda, directora de Asuntos Regulatorios de Bioceres. Patricia, ¿cómo estás? Gusto de saludarte, bienvenida al Agro. ¿Qué tal? Buenos días, Verónica. Mucho gusto para mí. Muchas gracias por la invitación. A ver, algo detallé, ¿verdad? Pero me gustaría que nos contaras tú bien de qué se trata este proyecto de trigo HB4. Bueno, este proyecto surge del ámbito académico argentino, o sea, de una investigadora argentina que ya al comienzo de los 90 decidió ponerse a estudiar el girasol, que es un cultivo que es naturalmente apto para crecer en climas desfavorables. Y tratando de ver qué era lo que le otorgaba esa característica al girasol, empezó a estudiar una familia de proteínas que se llaman factores de transcripción y que aumentaban cuando había eventos de estrés, como es, por ejemplo, la sequía. Y entonces se preguntó, bueno, ¿y qué pasa si le paso este gen del girasol a otras plantas? ¿Le otorgará esta capacidad de resistir la falta de agua? Y así fue como la doctora Chan, que es la investigadora a la que me estoy refiriendo, al principio de los 2000, primero hizo eso con una planta modelo de laboratorio, así como la prueba de concepto se llama, para ver si su hipótesis de trabajo era correcta, y vio que sí, que cuando ponía este gen en una planta que no lo tenía, esta planta se volvía tolerante a la ausencia momentánea de agua. Así fue como inició este proyecto, o sea que siempre lo quiero destacar, ¿no? Como para que los países como los nuestros vean que investigar este tipo de cosas después tienen su fruto. Es increíble. Y esto mismo, ¿cómo llega al trigo entonces? Bueno, cuando se ve que realmente la hipótesis se verifica en una planta de laboratorio, que te permite comprobarla de manera muy rápido y estudiar todos los mecanismos moleculares atrás de esto, se decide trasladarlo a cultivos de interés agronómico. El primero fue la soja y luego fue el trigo, que eran los dos candidatos principales. Y así fue como se repitieron los resultados que se observaron en esta planta modelo, tanto en la soja como en el trigo.
Bueno, el trigo es el que tiene quizá un poco más de relevancia por esta aprobación reciente, porque, digamos, no hay tantos antecedentes de trigos transgénicos, ¿verdad? Patricia, porque además cobra relevancia porque actualmente el trigo es el tercer elemento más sembrado en el mundo, entregando 20% de calorías y proteínas consumidas en el planeta, ¿o no? Ujú, así es, sí, es de una de las fuentes más importantes para la alimentación humana, sí. Y por lo tanto, pensar en que hay el desarrollo, por ejemplo, de este trigo, claro, uno puede asociarlo inmediatamente a lo que es la seguridad alimentaria. Totalmente. En realidad tiene varios beneficios. El principal es simplemente ese, la seguridad alimentaria con los procesos y las mejoras convencionales, digamos, es muy difícil que llegue a cubrirse si uno toma en cuenta el crecimiento de la población, la disponibilidad de tierra para ser cultivada y la disponibilidad de agua para que esos cultivos crezcan en buenas condiciones. Entonces, pensar en una tecnología que aumenta el rendimiento con menos agua, o sea, haciendo un uso más eficiente del agua, va hacia la tendencia natural de mejorar, la manera de usar los recursos disponibles que tenemos. Claro que sí. Y como tú señalabas y nos explicabas, utiliza un gen del girasol para mejorar esta Ujú. resistencia al estrés hídrico. Pero, ¿cómo funciona este mecanismo, Patricia? ¿O cómo lo han visto ustedes que se ha dado en el trigo? ¿Se ha dado de la manera esperada? ¿Se ha dado Sí, de mayor, con sí. mayor desarrollo? ¿Cómo Primero, se da? déjame como te cuento, las plantas, a diferencia de los animales, digamos, que se pueden mover cuando el lugar en el que están no es bueno, es lo que se llama sésiles, digamos, tienen que adaptarse a su ambiente. Como no Ya. se pueden mover, tienen muchos mecanismos con los cuales sensan el ambiente y reaccionan para adaptarse al ambiente. Entonces, en condiciones de estrés, que pueden ser diversos, la temperatura, la falta de luz, la ausencia de nutrientes, el viento, la sal o la falta de agua, la planta empieza a despertar una serie de mecanismos. El primero que hace es tratar de escaparse relativamente, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Decide darle más importancia a permanecer en el tiempo, o sea, a la reproducción, que a producir masa Ay, y volumen. ¿Sí? Entonces, una de esas las maneras de adaptarse. La otra es cerrar todos los mecanismos para perder lo que tiene. En este caso estamos hablando de agua, ¿no? Entonces, como que deja de funcionar y de perder agua por transpiración, por ejemplo. ya. Y el otro que tiene es tratar de que toda su maquinaria funcione con menos agua. Entonces se pone como a ahorrar el agua que tiene, ¿sí? Una de las cosas que hace, por ejemplo, es que las hojas se le ponen amarillas, en que técnicamente se llama la senescencia. Cuando las plantas tienen el gen HB4, lo que ocurre es que la planta es como que está un poco más lenta en sensar la falta de agua, no se da cuenta que le falta el agua, entonces sigue funcionando Ah, como si tuviera agua por un tiempo más. ya. Esa ventana de tiempo que tú le ganas hace que te dé la posibilidad de que si el agua vuelve, la planta no haya parado todos los mecanismos de producción y pueda retomarlos y no perder rendimiento. O sea, ¿Sí? Es rinde importante más. destacar, claro, rinde más que una planta que no tiene eso en ausencia de agua, ¿sí? Ya. Es importante marcar la diferencia, no es que es resistente a la ausencia de agua porque no puede crecer en el Claro, desierto, pero solo tolera la ausencia de agua mejor que otras plantas, ¿sí? y este como no parar sin darse cuenta y seguir, a la larga no incide tampoco en la vida útil de la planta, por decirlo de alguna manera. No, esa es una de las cosas que se mide cuando uno desarrolla una tecnología. Mide dos Ya. cosas, la eficiencia de la tecnología, o sea, si es verdad que cuando hay menos agua rinde más, y el otro es que si no llega a haber un evento de falta de agua, que no la perjudique a la planta, ¿sí? Esto Ya, se llama la penalidad, ¿no? Porque a la ya. planta fabricar algo nuevo muchas veces le consume energía y le causa una penalidad. Y se ha visto que HB4, en ausencia del evento de estrés, no sufre penalidades. Patricia, y HB4 fue aprobado recientemente, ¿no? Como decíamos, para su comercialización en Estados Unidos. ¿Cómo se Ujú. espera que esta aprobación, de qué manera puede influir en la adopción global de esta tecnología, especialmente en países como el nuestro? Mira, los procesos de aprobación comenzaron en el año 2014 más o menos, han llevado un largo tiempo. Estados Unidos es el cuarto país que aprueba la tecnología para cultivarlo en su país, ¿sí? Tenemos otros 10 países que lo han aprobado para consumo. Y
Y en su momento fue lo más difícil porque es como que al ser el primer trigo transgénico genera una sensación, digamos, hacia los productores, hacia la cadena de procesamiento del trigo que no era favorable. Mm. Pero estamos viendo que todos los países que lo consumen no tienen problemas desde el punto de vista técnico en aceptarlo. Han visto que los datos que provee la empresa confirman la seguridad. Lo que se abre con esta aprobación en Estados Unidos es que hay un nuevo lugar en donde se puede llegar a crecer este trigo. Se aumentan la cantidad de países que pueden producirlo y con esto es como que va aumentando la cantidad de gente que adopta y que se sube, digamos, al tren del avance tecnológico. Perdón, porque hasta ahora, ¿en qué países, por ejemplo, se ha producido? Se está Mira, produciendo. En Argentina está aprobado en otros 3 países, en Argentina, en Brasil y en Paraguay. Solo se cultiva en Argentina por ahora. Recién este año la semilla está disponible para la venta. Hasta ahora lo hemos producido siempre bajo identidad preservada. O sea, la empresa en la que lo creó es la empresa que contrata a los productores y le compra el trigo. Y todo esto es para preservar que no se perturbe el comercio internacional del grano. Es decir, que no vaya a parar el grano a un país que no lo aprobó, Ya, ¿sí? Porque no queremos perturbarlo el comercio internacional. correcto. Y en Argentina mismo el consumo cómo ha sido recibido? Mira, en Argentina no hemos tenido demasiados problemas para la aceptación. Obviamente siempre hay grupos que tienen otras preferencias y generan mucho ruido, digamos, ¿no? Hacen muchas demostraciones públicas en contra, pero en Argentina, por suerte, no hemos tenido problemas. Incluso hay otros países donde suele haber movimientos muy fuertes, por ejemplo en Australia, que hemos tenido la aprobación para consumo y que es un gran productor de trigo, y aún en esos lugares donde hay movimientos verdes, llamémoslo, que suelen Importante. ser muy movilizados y demás, lo único que han hecho es, bueno, han pedido la información técnica, que el organismo regular de Australia la pone al servicio del público y la ha recibido y no ha hecho ninguna presentación al respecto. O sea que ellos también han visto que la información que tiene el trigo es sólida, como para que se queden tranquilos en que el consumo es seguro. Te quería decir una cosa más que Sí. olvidé en otra de las respuestas, y es el beneficio para los productores, y quizá se enlaza con esto que me preguntaste del país de ustedes. Este trigo está particularmente diseñado para que en esos lugares donde no es óptima la condición de la tierra, se hace la disponibilidad de agua o de nutrientes en el suelo, esos productores son los que se ven beneficiados. Incluso en Argentina hemos visto que en el episodio de sequía de los hace 2 años, en el 2000, en la campaña 22-23, hay lugares donde aumentó el rendimiento un 50% esta tecnología. O sea, vos imaginate ese productor que de golpe, por haber elegido esta semilla, logra mejorar tanto su rendimiento. Y ahí es donde se hace la A diferencia, ver, que en definitiva, ahí vamos a ahondar un poquito más, Patricia, porque tengo que ir a una pausa. Te pido que no esperes. Voy a retomar con este tema que estamos conversando. Estamos haciéndolo con Patricia Miranda, directora de Asuntos Regulatorios de Bioceres aquí en el Agro. Hacemos una brevísima pausa, ya volvemos. Bueno, ya estamos de regreso aquí en el Agro. Estamos conversando con Patricia Miranda, directora de Asuntos Regulatorios de Bioceres, sobre el trigo HB4, este trigo transgénico que ha sido recientemente aprobado en Estados Unidos para su comercialización, que se está produciendo en algunos países. Y quiero retomar con lo que estábamos conversando, Patricia, porque tú decías que beneficia especialmente a aquellos productores o agricultores que de repente están claro, en condiciones de suelo no favorable, ¿verdad? ¿Cuáles son así es. esas condiciones? Vamos a la práctica, por ejemplo, agricultores que en qué situaciones se encuentran y que se pueden ver favorecidos con esto. Mira, la diferencia entre el país, digamos, Chile y Argentina, es que Argentina tiene un gran cordón que no está en la parte mejor, digamos, donde la tierra es más productiva ¿Ya? y los rindes del trigo son mucho más bajos. Ya. La zona triguera, por relevancia, en Chile, que es donde estuve yo la semana pasada, en Temuco, los rindes son altísimos. Entonces, quizás en ese lugar la tecnología HB4 no le hace diferencia al productor, Ya. excepto si llega a tener un episodio de estrés inesperado, ¿no? Porque siempre puede estar presente ese estrés y ahí le puede beneficiar porque mantiene el rinde. Pero me han dicho que Chile tiene un lugar de secano en el que ha desaparecido la producción triguera. Entonces, quizás en ese lugar disponer de esta tecnología le motivaría a los productores a volver al trigo o a mejorar, si es que lo siguen cultivando, el rendimiento que tienen en esas zonas. Hemos hablado de la sequía, por ejemplo, como factores de estrés, Patricia, y las olas de calor que se anuncia también pueden ser, ¿cierto?
Y sí, seguramente. En la otra, el otro cultivo que tiene esta tecnología, que es la soja, se ha visto que justamente en los climas secos y cálidos es donde mejor funciona. En el trigo eso no se observó, solamente en la sequía, pero bueno, obviamente un aumento de la temperatura disminuye la disponibilidad de agua, así que está relacionado con una mejora. Patricia, tú estuviste acá en nuestro país o estás en nuestro país, no sé, en este minuto, pero quiero saber qué expectativa, cuéntanos un poquito, qué hiciste, qué visitaste, qué viste. Mira, Chile Bio organizó 3 charlas con diferentes auditorios. Un día fuimos a Temuco a hablar con los productores de trigo, así que esa fue la interacción más, digamos, mano a mano con los técnicos, con los que podían estar interesados. Luego tuvimos una charla con biotecnólogos en la Universidad Andrés Bello. Y por último, otra charla con los estudiantes de agronomía en la Católica. Así que fue como varios auditorios variados, ¿no? Con Ya. diversas, en Pero algunos de ellos no solo hablamos de HB4, sino de los desarrollos biotecnológicos en claro, general. claro, de la Ujú. biotecnología, que me Y parece muy importante. Y en ese sentido, preguntarte, por ejemplo, acá en nuestro país, Neocrop Technologies está ujú, trabajando en un trigo tolerante a la sequía, ¿verdad? ¿Qué- así es. ¿Crees que iniciativas locales como estas puedan complementarse o competir con desarrollos como el HB4? Sí, sí, estuve compartiendo una de esas charlas con, ¿cómo se llama tu compañero de Neocrop Neocrop? Technologies, Sí, no estoy tratando de recordar el nombre, no me puedo la acordar. persona. Ah, Sí, sí, no importa. Pero justamente incluso pueden ser mejores esas tecnologías. Te cuento por qué. Chile tiene un marco regulatorio que no permite que los productores siembren el evento transgénico para su consumo local. En cambio, todas las tecnologías nuevas, como las que está desarrollando Neocrop, que se obtienen de otra manera, que es la edición génica, tiene una regulación diferente. ¿Por qué? Porque no pueden ser diferenciados de un evento que surgió naturalmente. O sea, no tienen tanta tecnología dentro, o tienen una tecnología más sutil, decirlo de alguna manera. Y eso sí puede ser adoptado por los productores trigueros de Chile. Entonces tengo fe que esa tecnología va a llegar a la mano de ellos antes que la nuestra, para la cual mira. todavía hay que modificar mucho en el marco regulatorio chileno. Y eso que hasta donde yo sé, en nuestro país igual hay un vacío legal ahí en lo que es la regulación de estos, no sé cómo Sí, llamarlo, productos, de esta tecnología. sí, productos biotecnológicos, podemos llamarlos, así son generales. Mm. Sí, sí, Chile tiene una digamos, una normativa un tanto extraña para los transgénicos, ¿no? Porque permiten cultivar transgénicos para exportación y consumir transgénicos importados, pero no cultivarlos y consumirlos ahí propiamente por ustedes. Es medio extraño. Esperamos que, digamos, que se actualicen pronto y se suban al tren de los países que siembran y consumen sus propios transgénicos. Y pensando en general, Patricia, en los consumidores, todavía hoy en día, ¿cuáles son las principales preocupaciones que suelen surgir de los productos modificados genéticamente? Mira, yo creo que es natural porque ante lo desconocido la reacción primaria es el temor. Así que yo creo que está bien escucharlos y la manera de reaccionar es proveyendo información y generando estos ámbitos en los que uno puede brindar esa información para que llegue al público general. Entonces, el temor principal siempre es que pueda haber algo malo. Y yo siempre digo que el COVID nos enseñó que la biotecnología puede estar muy cercana a las personas y cuáles son los beneficios que las personas pueden tener de la biotecnología. Entonces, está bien que tengan dudas, lo que está mal es tener prejuicios al respecto, ¿sí? O sea, pensar que es malo, sin preguntar, digamos. Entonces, los desarrolladores estamos obligados a proveer esa información y Claro. digamos, los funcionarios o los políticos que tienen que ver con esto, generar las vías para que el público esté informado y para que el país se desarrolle. Los eventos transgénicos tienen una infinidad de estudios que son obligatorios para ser aprobados. Para que te des una idea, hacemos el caso del trigo. En el trigo hay más de 10 organismos de diversos países que han estudiado los datos y han llegado a la misma conclusión, que es seguro. Esa gente que son técnicos de distintos países que piden requisitos diversos y todos llegaron a la misma conclusión. O sea, este, no es ninguna conspiración entre la empresa desarrolladora ni ningún distribuidor. Acá hay gente que hizo su deber, su trabajo, que es evaluar al desarrollador, y también tiene que haber un público que entienda y confía en sus representantes que hacen ese trabajo. Y Patricia, bueno, justamente el desarrollo de este trigo HB4 comenzó hace más de 20 años.
Desde su Ujú. perspectiva, ¿qué avances y lecciones clave han surgido en el campo de la biotecnología agrícola durante este tiempo? ¿Y qué podemos esperar de los próximos años en términos de este trigo o de nuevas innovaciones? Viene bien y lo podemos enlazar con lo anterior, porque creo que este temor del público general o el prejuicio viene de los primeros desarrollos biotecnológicos, que eran un paquete, digamos, ¿no? En el cual había un gran ganador que era un gran desarrollador. Pero a lo largo de los últimos 20 años que usamos transgénicos, han aparecido desarrolladores más pequeños, empresas que salen de las universidades, pequeñas empresas, y el perfil de los productos que generan también tiene otros beneficiarios, no solo el desarrollador. Por ejemplo, productos con un perfil nutricional mejorado, como el arroz dorado, que Ya. tiene vitamina A y que si se le da a las personas que no tienen una buena alimentación, previene casos de ceguera y de muerte temprana. La berenjena, que tiene resistencia a insectos y que si los productores se le infecta su cultivo, pierden lo que producen en un año. Entonces ahí los pequeños productores es vida o muerte, digamos, para ellos, ¿sí? Se puede pensar en un futuro en cultivos con un perfil nutricional mejorado para algunas deficiencias, para algunas alergias. La tecnología es infinita en ese aspecto y hay que trabajar de manera regulada con el gobierno para que esto avance y con la población para responder a sus inquietudes y a sus temores. Patricia Miranda, directora de Asuntos Regulatorios de Bioceres, muchas gracias por haber conversado con nosotros aquí en el agro. Muy interesante, un tema que seguramente estamos en pañales, yo creo, y que nos queda mucho por aprender, por investigar y por sorprendernos. Muy amable, muchas Muchas gracias a ti, gracias. Verónica. Buen fin de semana. Adiós. Igualmente, adiós. Nos vamos a una pausa, les cuento, o más bien les recomiendo asegurar tu producción de cerezas con Propulse The Point, fitorregulador auxílico seguro y eficiente también para almendros, ciruelos y cítricos. Ya seguimos aquí en el agro. Por un Chile que alimenta al mundo, estamos presentando El Agro en Agricultura con la periodista Verónica Díaz. Y ya estamos de regreso aquí en el agro. Comenzamos el programa de hoy con una mujer, seguimos con otra importante mujer a cargo de una institución también importante como Elinia. Y de inmediato saludar a la doctora Iris Lobos, directora nacional de Línea. Iris, ojalá hayas tenido un lindo 18. Bueno, hay todavía gente celebrando en el día de hoy. Hola, sí, bueno, descansador. La verdad yo descansé más que celebrar tanto el 18. Debo Qué reconocerlo. bueno. Sí, pues también era una alternativa en realidad. Vamos a hablar de un tema bien interesante, Iris, la colaboración entre la Dirección Espacial de la Fuerza Aérea de Chile y el Instituto de Investigaciones Agropecuarias, que busca aprovechar el poder de la tecnología satelital para mejorar el sector agropecuario chileno. Esto en un contexto de cambio climático y la necesidad de optimizar el uso de recursos. Bueno, ambas instituciones están uniendo, y esto se lo cuento a nuestros auditores, sus capacidades para desarrollar proyectos que garanticen la seguridad alimentaria mediante el monitoreo de cultivos, la gestión del riego y la educación espacial. Una alianza que también tiene como objetivo crear un programa de educación espacial en colegios agrícolas para formar a las futuras generaciones de líderes en tecnología aplicada a la agricultura. Qué bonito. Me gustaría que nos contaras, Iris, de qué se trata, qué importancia tiene para Línea justamente la implementación de tecnologías satelitales en el sector agropecuario. Bueno, mira, la verdad es súper importante esta alianza porque necesitamos hoy día, en este contexto de cambio climático, ¿cierto?, ser más eficientes. Y para poder ser más eficientes tenemos que también tener gestión. Y lo que la línea, ¿cierto?, por la cual va esta alianza es para poder ser más eficiente porque vamos a poder monitorear en tiempo real condiciones, por ejemplo, meteorológicas. Entonces vamos a saber exactamente cuándo regar, cuánto regar, ¿verdad? Y no solamente regar, también está el tema de los fertilizantes, el combate de plagas, o sea, todo esto está inserto, ¿cierto?, en el tema de poder monitorear en tiempo real, que es lo que vamos a poder hacer con las patch. Ya, y eso concretamente, Iris, ¿a través de qué? ¿Qué instrumentos, qué tecnología, cómo? Mira, nosotros lo que vamos a hacer es que nosotros como IñA colocamos, ¿cierto?, nuestra expertise desde el punto de vista agrícola. Y Ya, la FAS, ¿cierto?, tiene los satélites. ya. Nosotros como IñA ya hemos estado trabajando hace 10 años, tenemos un grupo, ¿cierto?, de colegas a lo largo de Chile que trabaja con imágenes satelitales, ¿cierto?, para predecir sequía, para
determinar la cantidad de agua que falta en los cultivos, pero, ¿cierto? Con la FASH lo que vamos a poder hacer es que ser como más ambiciosos en que podamos hacerlo con nuestros propios satélites. Ya la idea, ¿cierto?, es ocupar las capacidades que tiene la FASH hoy día y poder utilizarla en el tema agrícola. Entonces, que hay una alianza súper importante porque cada uno coloca lo más importante de sí para ir en beneficio de la comunidad en general. ¿Cómo espera que esta alianza, Iris, con la FACH impacte justamente en términos de eficiencia del uso de agua, de otros recursos en los campos chilenos? ¿Cómo se va a ir viendo eso? Sí, mira, nosotros mira, hoy día lo que hacemos, por ejemplo, en línea es usar satélites internacionales, ¿ya? Ya. Sentinel, de Copérnico, Landsat, ¿cierto? Entonces dependemos realmente de lo que pasa en los satélites extranjeros para nosotros sacar información. Ya. Entonces, con esto lo que vamos a poder hacer es acelerar el desarrollo de herramientas tecnológicas, ¿cierto? Porque las vamos a tener, las FACH las tiene, estamos en contacto y podemos hacer al tiro el match y por lo tanto vamos a poder ir a lo que te decía al inicio, la gestión, sobre todo lo que es reducir la huella hídrica, la huella de agroquímicos en nuestra producción para poder ser más competitivos. Iris, y a nivel de tecnología, la FACH con estos otros, cuando tú mencionabas estos otros satélites provenientes de otros países, ¿estamos a la par en ese sentido? ¿Hay un Sí, avance mira, lo que pasa es tecnológico importante? sí, o sea, mira, nosotros tenemos un avance como país, ¿cierto? La FACH tiene instrumentos, herramientas. Lo que pasa es que hoy día no se han usado para la agricultura. Si eso es lo Ya, hoy día, la ya. tecnología que la FACH tiene, además de usarla para todo lo que ellos, ¿cierto?, tienen en sus misiones, es usarla en agricultura, es decir, cómo hacemos el match con los individuos como nosotros que comemos todos los días y que requerimos de la agricultura. Claro. ¿Y qué importancia tiene hacer este match en este ámbito? Bueno, mira, eso es trascendental porque sobre todo, mira, el tema de gestión que te decía al inicio tiene que ver con que hoy día los agricultores los tenemos como en una edad avanzada, ¿cierto? Todos sabemos que a nivel mundial y también nacional, obviamente, tenemos un tema de edad de los agricultores muy alta. Entonces, cuando queremos colocar estas tecnologías, que las tenemos, las PAS las tiene, en línea las ha ido utilizando, pero es difícil la adopción por parte de nuestros agricultores. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer? Lo que queremos es insertar en este mundo a los estudiantes de los colegios técnicos agrícolas, Ya. porque son ellos, ¿cierto?, los que van a utilizar la tecnología en pos de la agricultura. Entonces, ahí es Claro. donde nuestra apuesta es poder decirle, miren, chicos, vamos a trabajar en eficiencia hídrica o uso de agroquímicos o todo lo que tú quieras trabajar en agricultura, pero con imágenes satelitales y con tecnología. Y eso es lo que esperamos que sea mucho más rápido con las nuevas, obviamente con los chicos más jóvenes que nacieron tecnológicos. Que nacieron tecnológicos. ¿Y cómo visualizas tú, Iris, la implementación de este programa y qué beneficios va a traer a esta futura generación, tanto a ellos como al campo chileno? No, bueno, mira, yo lo visualizo como muy, muy positivo, ¿no? Con harta, le tengo mucha fe al proyecto que estamos haciendo, porque como te decía, hoy día es difícil que el agricultor adopte esta tecnología, ya están, es decir, nosotros ya tenemos, por ejemplo, Línea tiene una plataforma satelital que se llama PLAS, donde tú puedes ver cuánta agua necesita el cultivo desde Arica a Magallanes, ¿cierto? Lo tenemos. Ya. Podemos hoy día decir cuánto tiene que regar desde el punto de vista eficiente, porque tienes que pensar que la zona norte ya se está quedando sin agua. O sea, tenemos un problema grave en el norte que va a ir avanzando hacia la zona centro y en un futuro cercano hacia la zona sur. ¿Cuál es el problema que tenemos hoy día? No es que no tengamos la tecnología, lo que pasa es que nuestros agricultores es muy difícil que ellos quieran adoptar esto porque es incierto, es decir, a ver, nadie los culpa porque nosotros haríamos lo mismo, es decir, es su negocio y si ellos fallan en ese cálculo, en ese negocio, pierden su producción. Por lo tanto, nosotros hemos ido trabajando con los agricultores, ¿cierto? Para que adopten, lo hemos ido apoyando, acompañando, pero creemos que son los estudiantes del futuro, ¿cierto? En este caso, tanto Liceo Agrícola como universidades, los que ya lo van a tener inserto en su ADN para poder hacer una agricultura 4.0. Claro que sí. Y esta agricultura 4.0, ¿qué otras decisiones estratégicas va a permitir tomar esta tecnología y cómo va a influir, por ejemplo, en lo que es la seguridad alimentaria? Bueno, mira, cuando nosotros
lo principal para la agricultura tenemos que entender todo que es el agua, ¿cierto? Es decir, sin agua no podemos tener, no hay ningún cultivo, ninguna planta que vaya a poder vivir. Por lo tanto, cuando nosotros enfrentamos ese escenario, necesitamos ser súper eficientes, que ya ni siquiera eficientes, necesitamos ser muy eficientes. Y por lo tanto, las herramientas que nos entregan las imágenes satelitales, hoy día, por ejemplo, a veces la agricultura en general es como a calendario fijo, le llamamos nosotros, que es como en noviembre, no sé, a ver, en agosto se siembra, aquí se cosecha, y muy a calendario fijo. Pero Claro, eso tiene que, claro, pero eso va a cambiar, porque el cambio climático nos está haciendo cambiar las o sea, estaciones, ya está cambiando, po, ¿no? ya, Ya ya ha cambió, cambiado. ya cambió, ya cambió. Por Cambió. lo tanto, ese calendario fijo ya no resulta. Entonces, cuando tú, por ejemplo, fertilizas a calendario fijo, utilizas mucho más fertilizante del que realmente requiere la planta y tienes pérdida económica por una parte para el agricultor, como también tienes una contaminación al medio ambiente. Por lo tanto, este match que queremos hacer, esta tecnología, usarlo juntos, nos va a permitir ser mucho más eficientes, pero también competitivos, porque es súper importante, el agricultor vive de esto, requiere que haya margen. Entonces, cuando tú riegas con la cantidad de agua que te falta o fertilizas realmente lo que te falta, o poder identificar, por ejemplo, cuando algo brotó, no sé, época de floración, que hoy día tú dices, oye, antes la uva, no sé, sabía que se empezaba a dar en octubre, ahora es casi en noviembre. Entonces, todo esto que se va corriendo con las imágenes satelitales, esto es en tiempo real. Claro. Lo que se va corriendo y los eventos para predecirlos también, ¿o no? Por claro, en el A fondo actuar vamos previa siendo, a los eventos claro, climáticos. nosotros vamos, ya más que predecir un evento, vamos viviendo el evento. Vamos en mayor temporalidad con el evento que decir, chuta, había que regar o había que fertilizar hace una semana atrás. No, vamos con él. Iris, esta colaboración con la FACH también incluye la creación de una constelación de satélites. ¿Qué significa eso? Sí, mira, como te decía, nosotros hoy día utilizamos, el INEA utiliza, como te decía, otros satélites internacionales, ¿cierto? La FASH tiene satélites que Ah, ellos tienen propios, ¿cierto? ya. Pero la idea del futuro es poder tener nuestros propios satélites chilenos. Es decir, que nosotros podamos enviar, conversar, ¿cierto? Y decirle a ellos, a los señores de la FASH, mira, yo creo que a la próxima misión chilena podríamos incluir un sensor, por ejemplo, de temperatura de vegetación o de humedad del suelo. Entonces, cuando tú empiezas a agregar ciertos sensores, va siendo mucho más específico en la respuesta y vamos a poder tener nuestro propio sistema AgroSat, que es lo que Ah, nosotros llamamos agricultura con satélites. claro. Ah, pero ya, y la idea es un poco cuando hablamos, digamos, de hacer un abanico más o menos importante de satélites especializados, por decirlo así, ¿no? Claro, porque hoy día nosotros dependemos, ¿cierto?, de los satélites que han sido enviados por otros institutos, investigadores, ¿cierto? Y usamos esa información. Entonces tenemos Claro. información, por ejemplo, de, no sé, infrarroja del NDVI, que se llama, que es un índice para medir la clorofila en la planta, pero pucha, pues mañana podemos ser más ambiciosos y queremos medir mejor el NDVI, la temperatura, la brotación, por ejemplo, mandar sensores específicos para lo que queremos. Oye, Iris, y claro, pensando en lo que estábamos hablando y cómo enseñarle a todas las futuras generaciones, los chicos en los colegios, todo esto. ¿Esto qué es? ¿Una materia nueva? ¿Un ramo nuevo? ¿Cómo se le enseña todo esto? O sea, mira, hoy día nosotros lo estamos haciendo en línea con los liceos técnicos ¿Ya? agrícolas, porque como, mira, la presencia nacional de línea, que es de Arica Magallanes, nos permite trabajar con todos los liceos que hay en cada uno de los territorios. Entonces los llevamos a línea o vamos nosotros donde ellos y les hacemos capacitaciones de tema. Entonces, por ejemplo, el colega que trabaja en el norte les enseña a determinar eficiencia hídrica y con las imágenes satelitales se paran en un campo, ven qué cultivo es y cuánta agua requieren. Aprenden a ocupar en el fondo. Tú Mira, requieres un computador, una un educación en teléfono. terreno. Sí, esto es con un teléfono. La idea es que tú esto mañana, todo lo que hemos hablado, tú lo puedes hacer desde el móvil. Genial, estamos conversando con Iris Lobos, directora nacional de Línea. Vamos a hacer una pequeñísima pausa. Les cuento que Maniplex Bemoli, haz que tu huerto sea la envidia del sector con una gestión inteligente de la caída en las hojas, está con nosotros. Y elegir Sumitomo Chemical es una cuestión de filosofía, no lo olviden. Vamos a una pausa pequeñita y ya volvemos.
Ya estamos de regreso aquí en el Agro Rapidito, en esta fecha post 18, pero todavía como parte del 18. Esperando que estén ustedes muy bien. Estamos conversando con la doctora Iris Lobo, directora nacional de Línea, sobre este match que nos contaba ella con la FACH respecto de la utilización de tecnología satelital para el uso de una mejor eficiencia en el agua, cultivos, en fin. Iris, ¿qué avances específicos, le pregunto, en el monitoreo de riego y del uso de recursos hídricos, se han logrado o se esperan lograr con esta tecnología? Bueno, mira, nosotros ya tenemos como IñA, puntualmente en lo que es eficiencia hídrica, ya tenemos tecnologías satelitales desde Arica a Magallanes. ¿Ya? Lo que viene a hacer esta alianza, ¿cierto?, es a que seamos más precisos aún. Porque como te explicaba al inicio, nosotros hoy día estamos utilizando imágenes satelitales de otras, de Copérnico, ¿cierto? Entonces, y lo que te decía, los sensores no siempre son el sensor a lo mejor que uno necesita o que requiere en el territorio. Entonces, nosotros lo hacemos hoy día con lo que tenemos, pero a partir de esta alianza lo vamos a hacer mucho más sitio específico y obviamente eso nos va a permitir ser mucho más precisos en las respuestas que requiere nuestro país y nuestro territorio. En términos de sostenibilidad, ¿qué aportes considera que la tecnología satelital puede traer para hacer más sostenibles los sistemas agrícolas chilenos? Bueno, mira, lo más importante es bueno, lo que decíamos, el agua es imprescindible para la agricultura, ¿cierto? Por lo tanto, el poder hacer aplicaciones justas, ¿cierto? Reales, lo que realmente requiere ya eh, es imprescindible. Pero claro, pero asociado a eso también está el tema de los agroquímicos, ¿ya? Hoy día tenemos consumidores que están mucho más preocupados de lo que comen, del cómo se produce, dónde se produce, por lo tanto, tenemos que avanzar, ¿cierto?, en que ellos quieran comprar esto. Es decir, si somos más eficientes en toda la cadena alimenticia, vamos a poder hacer una mejor gestión tanto del agua como de los agroquímicos, pero sin perder el norte más importante, que es la competitividad del agricultor, es decir, que él sea capaz, ¿cierto?, de tener el margen que requiere para poder seguir con o sea, seguir en la agricultura en el fondo. Estaba leyendo aquí algunos datos. Todo esto fue dado a conocer en un seminario, ¿verdad? Que realizaron la Dirección Espacial de la Fuerza Aérea de Chile, organización a cargo del Sistema Nacional Espacial. Este es el SAF, ¿sí? Es la unidad que va a estar a cargo de Sí. esto, en conjunto entonces con Línea. Claro, claro. Ya estaba leyendo aquí un poquito lo que se trató el seminario. A propósito y tomando este encuentro, Iris, ¿qué recepción hubo en los agricultores, la gente, las partes involucradas respecto de esta alianza? Mira, nuestra alianza, la verdad, fue muy ambas instituciones. No nos abrimos esta vez a los agricultores, sino que nos Ya. reunimos en este primer Ah, seminario ya. para, Solo los para dos. Ya. sí, ¿qué hacía cada uno? ¿Qué tenía cada uno? ¿Qué estaba haciendo Mm, cada uno en la institución? Entonces cada uno expuso lo que hacía, lo que quería hacer, lo que le faltaba, ¿cierto? Para poder buscar estos puntos de encuentro y saber cómo vamos ahora la hoja de ruta en el fondo. Esto fue lo que hicimos en el seminario. ya, ya. Y ahora entonces salen, digamos, a terreno, por decirlo así, ¿no? Ahora ya tenemos, bueno, ya hemos avanzado y como te decía, lo principal tenemos dos focos, dos líneas. Una es validar las tecnologías, ¿cierto? En nuestros terrenos, ¿no? De línea tiene 17.000 hectáreas a lo largo de Chile con cultivos en distintos lugares. Entonces, lo primero es, vamos a ir validando con ellos los satélites cómo están, que vayan, en el fondo esto empieza por casa. Si le queremos explicar cómo hacer algo a alguien, primero tenemos que haberlo hecho. Entonces, el primer punto es poner a disposición nuestras instalaciones para empezar a hacer este monitoreo. Pero en paralelo también, nuestros estudiantes con los que trabajamos ya en los territorios, vamos a empezar a hacer los talleres en conjunto con el SAF, ¿cierto? Capacitaciones, seminarios, distintos eventos para que los jóvenes se vayan, no sé, pues encantando un poco esta tecnología. Y la gente del SAF, ¿cierto? Que ellos tienen unidades de prototipado, que hacen sensores. Bueno, la idea es ir avanzando con ellos en cómo podemos ir elaborando estos sensores que te comentaba al inicio. Iris, y esto es, digamos, hasta la utilización, pero después, en línea, ¿cómo trabaja estos datos capturados por los satélites?
Bueno, mira, nosotros lo que hacemos es campañas de terreno que se llama. Entonces vamos validando y vamos calibrando, porque una cosa es que el sensor, ¿cierto?, logremos que llegue arriba y que empiece a girar y a tomar todos los datos, pero después tienes que irlo calibrando con lo que está en la Tierra. Y Ya. ahí es donde el INAH es fundamental, ¿cierto? Porque el INAH es la institución que hace agricultura, ¿cierto? Y que además tiene territorios cultivados desde Arica a Magallanes con los diversos, ¿cierto?, territorios, diversos cultivos. Entonces ahí se hace la calibración. Entonces el desafío que tenemos como INAH es poder avanzar en estas campañas de terreno que se llama de calibración, pero ya en hectáreas más grandes, porque nosotros como INAH hoy día trabajamos en parcelas, ya Ya. no sé, de 3x3 o a lo mucho de 10x10, pero esto es como muy poca. Bueno, el desafío es que nosotros ahora vamos a tener que trabajar en parcelas de ojalá no menos de media hectárea, Ah, para que estos datos, ¿cierto?, sean realmente, para que el dato sea, no sé, que se pueda tomar bien, porque en algo muy pequeño es difícil que el sensor vaya a tomar algo muy específico. ya, o sea, va a permitir un trabajo mucho más grande en términos de área, ¿sí? Claro, claro. Iris, ¿cómo se llama? Y esta tecnología, pensando en el futuro de la agricultura chilena, eh, ¿qué va a significar? ¿Va a ir cambiando? ¿Cómo lo proyectas tú? Mira, nosotros lo que pensamos es que hoy día estamos, ¿cierto?, o nos juntamos por la necesidad o la gestión hídrica. Ese fue como el primer paraguas cuando nos juntamos con la FASH, que estaba este problema que tiene la agricultura, y la FASH tenía una herramienta que nos podía ayudar, ¿cierto?, a paliar. Pero eso no descarta que en un futuro cercano también esto lo podamos utilizar en ganadería, sé, en bienestar animal, en manejo regenerativo de praderas, porque yo te decía, o sea, si podemos enviar sensores, por ejemplo, que nos puedan apoyar en la calidad nutritiva de la pradera, eso va a ir en directo beneficio de cuánto come el animal, ¿cierto? Cuánta leche y cuánta carne va a poder producir, la sanidad, cuando llega alguna plaga. Es decir, podemos darnos cuenta que llegó, que pasó algo en el momento, en el tiempo real. Entonces nos va a apoyar también en lo que es sanidad de cultivos. Ordenamiento territorial. Muchas veces se preguntan, bueno, ¿y cuántas hectáreas hay de tal cultivo en tal parte? Pucha, no tenemos el dato tan claro porque hay que empezar a sumar, ¿cierto?, a los agricultores o a los distintos servicios. Entonces, nosotros creemos que este es un primer paso como para avanzar en todo eso en agricultura. Qué interesante. Iris, bueno, me imagino que yo te iba a preguntar a propósito de eso, qué otras áreas del sector agropecuario podrían verse beneficiadas con esto, pero ya de alguna manera lo comentaste. Simplemente terminar señalando cómo ves un poquito el futuro de línea o cuáles son los próximos desafíos, en qué están, independiente de la incorporación de esta estrategia con la FACH. No, mira, bueno, nosotros como institución estamos trabajando en todo lo que tiene que ver con la nueva agricultura. Es decir, hoy día tenemos que producir más alimentos con Ya. menos agua, con menos agroquímico, con menos tierra. Entonces, necesitamos, ¿cierto?, seguir avanzando como institución y que ya lo hemos hecho en estos 60 años, en cultivos, por ejemplo, resilientes, en cultivos, distintos cultivos que sean tolerantes a estrés hídrico, que requieran, ¿cierto?, menos plaguicidas, es decir, tolerantes a enfermedades, y la verdad que en esto nosotros nos estamos enfocando bastante porque hacia allá va lo que es seguridad y soberanía alimentaria. Si Pero no somos capaces, en ese sentido, para este 2024, ¿una meta específica, algún proyecto importante de aquí a fin de año? sí, mira, este año nosotros ya hemos lanzado 7 variedades nuevas de cultivo en la línea que te digo de estrés hídrico y uso de agroquímicos. Ya. Tenemos variedades de trigo, variedades de alfalfa, tenemos variedades de arroz. Entonces, con eso ya vamos avanzando y para el próximo año también tenemos el desafío de tener más o menos 4 o 5 variedades nuevas de otro tipo de cultivos. Iris Lobos, directora nacional de Línea, muchas gracias por haber conversado con nosotros. Siempre conversar de las cosas que hace Línea es muy interesante, así que ha sido un agrado y que, bueno, tengas un buen resto de fin de semana largo. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación.
Muy amable. Nos vamos a una pausa. Sumitagro es sabiduría milenaria y perfección japonesa sustentable y nos presenta sus productos Super 50 Prime, tecnología para la reducción de estrés oxidativo, Mamul fungicida biológico para heridas y podas en frutales y Agrigent Plus bactericidas sistémicos. Son todos productos Sumit Agro. Más información en sumit-medioagro.com. Nos separamos, ya volvemos. Por un Chile que alimenta al mundo, estamos presentando El Agro en Agricultura con la periodista Verónica Díaz. Seguimos aquí en el agro, revisando un poco cuáles los temas de después de fiestas patrias o terminando el fin de semana largo. Y en el marco justamente de lo que son las celebraciones de estas fiestas patrias nuestras y que este año fueron excepcionalmente largas, bueno, los agricultores de la región del Biobío, la verdad es que han experimentado un preocupante incremento en el robo de ganado. Un fenómeno que ya venía mostrando una tendencia al alza durante desde el año pasado, y este delito conocido como abigeato no solo afecta gravemente la economía de los ganaderos locales, sino que también plantea riesgos sanitarios por la venta ilegal de carne sin control adecuado. José Miguel Steinmeier, presidente de la Sociedad Agrícola del Biobío, ha sido bastante crítico y activo en este tema, exigiendo mayores medidas para controlar este flagelo y protegiendo tanto a los productores como a los consumidores. Este año, ha dicho Steinmeier, las comunas más afectadas en el Biobío han sido Mulchen y Los Ángeles, con un incremento sin precedente en los robos. En esa línea, el presidente de Socabío ha reiterado la necesidad de contar con fiscales especializados y un mayor control sobre el comercio clandestino de la carne. Justamente estamos con él, en contacto con José Miguel Steinmeier, presidente de Socabío. Muchas gracias, José Miguel, por este contacto. Bueno, en el marco de estas festividades de fiestas patrias. Muchas gracias. Bienvenido al agro. Muchas gracias, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bueno, lamentablemente durante estas fiestas patrias muchas partes comieron carne robada, carne que se sacó de los campos, en que el abigeato lamentablemente creció muchísimo esta temporada. Y bueno, con todos los riesgos que eso involucra desde el punto de vista sanitario y por supuesto el daño que le causan a los agricultores robándole sus animales. José Miguel, pero ¿tienes tú, como hasta ahora, digamos, se ha confirmado los incrementos que tenían, los incrementos en este temor de robo, digamos, que tenían antes de las festividades? ¿Sí? Sí, sin duda, el incremento ya partió bastante antes de las festividades y casi durante las festividades incluso. Hemos visto exponencialmente un crecimiento en la matanza de animales en los campos. Yo diría que por lo menos se multiplicó por 3 veces y la verdad es que esto fue exponencial. Sí, sí. Las denuncias también, por supuesto, las hemos tratado de proponer en base a que muchos agricultores ya no están ni siquiera denunciando. Entonces hemos hecho un llamado a los agricultores para que denuncien y tengamos la estadística más completa posible y demostrar hacia las autoridades que esto que está ocurriendo es atroz en los campos chilenos, en los campos también de Biobío, por supuesto, en particular. Sí, en declaraciones anteriores usted mencionó que este año la vigilato había alcanzado niveles nunca vistos y ahora lo confirma 3 veces. ¿Qué factores han contribuido a este aumento tan rápido, tan alto y tan grande? Bueno, esto ya son bandas organizadas porque la forma en que actúan es tremendamente eficiente. Es decir, la verdad es que pueden matar 2 o 3 animales de una vez, se llevan toda la carne, dejan perfectamente faenados los animales. Entonces aquí ya estamos hablando no de un tema menor, sino que bastante mayor porque son, insisto, bandas organizadas, que yo supongo que están coordinadas también con el resto de los delitos rurales. Estamos hace años teniendo problemas, por ejemplo, de robos de insumos, de cables qué sé yo, de cobre, de los equipos de riego. Hemos tenido también asaltos en los campos. Entonces, en definitiva, yo creo que aquí ya se han organizado bandas especializadas en este tipo de robos. Y por eso hemos llamado nosotros a que se creen policías especializadas y también fiscales especializados para que puedan abordar esto de una manera mucho más precisa. Aquí el problema está, ¿cierto?, en que efectivamente no tenemos hoy día una capacidad instalada a nivel de la policía y la fiscalía para atender este tipo de delitos. ¿Y cuál fue la respuesta a esa petición, José Miguel? ¿Ha habido algún avance significativo en esta solicitud desde la autoridad? Bueno,
lo hemos conversado con las autoridades locales y nacionales, con el ministro de Agricultura, por supuesto, con la delegada presidencial, con la gente que tiene que ver con la seguridad. Lo que hay que escalar aquí, pienso yo, ¿cierto? Esto es un poco ya a nivel parlamentario, que tengamos una capacidad de poder todos los parlamentarios regionales influir también, ¿cierto? En esto, estamos conversando con ellos, de tal manera o se legisle adecuadamente o por lo menos se propongan, ¿cierto? Desde el punto de vista de las normativas, de la acción de las policías y de la fiscalía algunos cambios. Y ahí insistimos, ¿cierto?, que nosotros requerimos, primero que nada, especialización de parte de las personas, las policías, los fiscales, y en segundo lugar, equipamiento, que tengan, digamos, los vehículos suficientes, me imagino también las cámaras, ¿cierto?, para instalar en algunos sectores, qué sé yo, drones, pero que sea mucho más efectivo esto desde el punto de vista de la prevención. Y Mm, por supuesto que cuando tomemos a estos delincuentes, que también descubramos toda la cadena, porque aquí, lógicamente, la gente que mata animales, o que roba insumos, o que roba cables, tiene un destino, ¿cierto?, en cuanto a la entrega. Aquí hay industrias que están instaladas detrás de los robos, que pueden ser mayores o menores, y yo me imagino el caso de los cables de cobre, que debe ser una cosa bastante importante, porque la cantidad de robos de cables y cosas en el transformador, etcétera, ha sido mayúscula, y eso significa entonces que la industria que está comprando esto ya es muy grande. No sé, claro. fundiciones, algo así. Y eso hay que seguirlo, por eso nuestra insistencia en que sean policías especializadas, inteligencia detrás, que determinen, ¿cierto?, y que detecten las cadenas delictuales que están operando hoy día. Y hasta el momento hay gente, por ejemplo, hay detenidos por este tipo de flagelos, por este tipo de delitos. ¿Cuál es el panorama? Ninguno, ninguno, porque ese es el tema de fondo, que la acción que ellos hacen, bueno, es nocturna generalmente, no hay cómo controlarlo, y la verdad es que lo que hemos propuesto también, ¿cierto?, es que se haga un seguimiento en las poblaciones, en las zonas urbanas, porque tiene que haber incremento de venta de carne, por ejemplo, en el caso de la vigiato, sin duda, como también hay incremento de venta de otros productos a nivel de comercio, ¿cierto?, instalado, ya sea legales o ilegales, sobre todo me refiero a desarmadurías, ferreterías que compren el cable, qué sé yo. Entonces tiene que haber una cadena que hay que establecer cuál es exactamente para poder Ya, parar esto desde el poder comprador. ya, y todo ese seguimiento hasta ahora no se está haciendo, ¿no? No se está haciendo porque se apunta a, tal vez, a controlar, ¿cierto?, probablemente el delito en sí, la matanza animal o el robo, Mm. pero no se está haciendo un seguimiento respecto a la cadena, porque si no hay compradores, entonces no hay tampoco delincuentes actuando, en este caso por lo menos. Claro, y en términos de fiscalización, José Miguel, por ejemplo, en las rutas, puntos de ventas clandestinos, claro, ahí me imagino que debería haber también un incremento en el control de instituciones como el SAC, digo yo, el Servicio de Impuestos Internos, no sé, durante esta fecha. Pero por supuesto, bueno, eso entiendo que se ha detectado algo. Creo que hace unos días atrás justamente lograron detener gente que llevaba animales robados, no faenados, no muertos. Y eso espero que sea, digamos, uno del comienzo, por lo menos del fin de esta gente que está haciendo estas cosas. Pero claramente aquí, ¿cierto? Cuando hay un traslado de carne y cosas, falta más control de intención en las carreteras, que apunte a eso. No solamente al control, ¿cierto?, de los conductores que van probablemente con problemas de alcohol, qué sé yo, sino que también apunte a poder detener a esta gente que está robando, trasladando esta mercadería y llegando a centro de distribución. Lo más grave de este asunto, ¿cierto?, es que en definitiva afecta a los pequeños productores fundamentalmente, y en muchos casos una yunta de buey y una vaca es todo su capital. Entonces pierden también, ¿cierto?, gran parte de su capital de trabajo, de su patrimonio. Y a ellos no se les ha dado ninguna respuesta. ¿Usted tiene identificados quiénes están siendo en este minuto afectados? Sí, lógicamente tenemos los nombres de las personas que están siendo afectadas, sobre todo en Mulchen, en ¿No Biobío, hay ayuda ahí? la No. provincia. No hay ayuda porque en definitiva esto tiene que pasar por un proceso. Si de Claro, aquí, obviamente, parte por la denuncia, es decir, hemos estado llamando, insisto, a los agricultores que ya, hagan las denuncias, ya, cosa que tengamos la estadística, y eso, las estadísticas ayudan a las políticas públicas. Por lo menos ya. cuando uno tiene harta estadística en la mano, uno logra, ¿cierto?, convencer a las autoridades de Es mejor forma. importante, claro. Y la estadística, ¿cierto?, de nosotros en este caso es muy relevante. Así que la denuncia es a un llamado nuevamente a que el que sufra cualquier tipo de delito en el campo haga las denuncias. Por supuesto. Y lo segundo, sin duda, es que tengamos la capacidad instalada, insisto, de poder detectar las cadenas de distribución. Si ahí está el problema de fondo. También, porque José Miguel, uno de los grandes riesgos asociados al afigeato es que, digamos, la carne sin control es un riesgo sanitario. Y partimos esta entrevista y usted lo primero que dijo, pucha, que lata, que hay un montón de gente que ya ha comido carne robada.
¿Qué tipo de acciones se han tomado o deberían tomarse por parte de las autoridades para proteger a la población de este riesgo? Bueno, el control y descubrir a esta gente en primer lugar, y eso significa, cierto, insisto, también irme a meterse a las poblaciones donde puede eventualmente estar aumentando la venta de carne. Eso se sabe, la gente comenta. Haciendo un poquito de inteligencia rápidamente, cuando hay volúmenes importantes, ¿cierto?, que se están transando, uno identifica los lugares de origen de esta carne, en las poblaciones, donde sea. Y lo segundo es que la gente también que compra esta carne tenga la responsabilidad de pensar en su familia, porque por un lado están liquidando a una familia de agricultores que le robaron sus animales, pero también están comprando una carne que no tiene cadena de frío, que puede estar con alguna enfermedad, ¿cierto? Ese animal, no hay ningún control. Cuando la carne se transa, se vende de manera oficial, pasa por estos controles, ya sea en el matadero, ¿cierto? Ya sea en la feria, y después, por supuesto, en los lugares de distribución. Hay un control sanitario efectivo que no está ocurriendo en este caso. Y cuando, claro, son volúmenes tan grandes, yo entiendo que debiera uno darse cuenta a nivel del mercado que está ocurriendo. Hasta ahora, José Miguel, lo que han, por las informaciones que ustedes tienen o denuncias, ¿está mayormente concentrado en Mulchen y Los Ángeles o también hay otras zonas, digamos, donde se ha A ver, transado? el delito rural, la verdad es que está en todo el país funcionando de una manera atroz. Así uno ve, por ejemplo, en la Araucanía, lo mismo. Uno va, que sea, a comunas como Ercilla o cualquier otra comuna de la Araucanía, pasa exactamente lo mismo. Uno se va a los ríos, a los lagos, lo mismo. En todo el país esto se ha incrementado de una forma notable. Entonces, no es un tema solamente de Biobío, es un tema del país completo. Como está ocurriendo también, ¿cierto?, en Maule, como está ocurriendo en la zona, en la región metropolitana, con el robo, por ejemplo, de la fruta, de las paltas, de los frutos secos, como está pasando en todo el país con el robo de los cables, que eso, insisto, va a un mercado que ya es bastante más grande, y como está pasando con los agroquímicos, nos han robado en todas partes estos agroquímicos, que se probablemente distribuyen dentro de los mismos agricultores, por eso también llamamos nosotros a que nuestros colegas, si alguno esté comprando agroquímicos, por ejemplo, que están siendo vendidos de manera informal, denuncien, porque en definitiva le están Claro. robando a un colega en este caso. Claro, si es que la denuncia debería estar a lo largo, como dices tú, de toda la cadena, desde el delito mismo, desde el que fue afectado, pero también del que está comprando o que ve que se está vendiendo carne ilegal. Ese también tiene que denunciar. Pero por supuesto, yo he visto, por ejemplo, y se lo mandé a la delegada presidencial, ¿cierto?, y a otra autoridad, he visto, por ejemplo, oferta de carne en los medios típicos, ¿cierto?, que se ofrecen productos, es decir, de manera totalmente informal, con fotografías de los cortes de carne, que obviamente no eran de una carnicería, sino que eran de una casa, estaban tomando esas fotos, y esa carne justamente es la que proviene de la vigiat. Es decir, hasta en los medios sociales, en todas estas redes que están distribuyendo, ¿cierto?, de repente productos en oferta, aparece venta de carne. Es decir, de alguna manera la autoridad tendrá que darse cuenta que tiene un origen, ¿cierto?, que no es legal, Claro, pues y la gente también tiene que ser responsable y no comprarla. Bueno, estamos por conversando supuesto. con José Miguel Steinmeier, presidente de la Sociedad Agrícola del Biobío aquí en el Agro. Vamos a hacer una pequeñísima pausa, José Miguel. Te pido que nos esperes. Atención, agricultores, Agrosi, el brazo agroindustrial de Carosi, los invita a sumarse al nuevo periodo de contratación de tomate agroindustrial 2024-2025. Juntos sigamos llevando el campo chileno al mundo. No dejes pasar esta oportunidad. Llama al más 569-9949-5101 o visita www.agrosi.cl y regístrate en la sección de contacto. Agrosi, más de 30 años junto a nuestros agricultores desarrollando el campo chileno. Volvemos de inmediato. Por un Chile que alimenta al mundo, estamos presentando El Agro en Agricultura con la periodista Verónica Díaz. Seguimos aquí en el Agro. Estamos conversando con José Miguel Steinmeier, presidente de la Sociedad Agrícola del Biobío, Socabío. José Miguel, bueno, además estábamos hablando de la vigiato en la primera parte, pero también por ahí mencionaste porque además del robo de ganado también se ha reportado un aumento en el robo de insumos veterinarios. ¿Qué impacto está teniendo este tipo de delitos en la comunidad agrícola y qué medidas están implementándose para combatirlos? Sí, insumos veterinarios, pero más que nada, ¿cierto?, son agroquímicos, por ejemplo, Químicos. herbicidas, fungicidas, incluso fertilizantes. Hemos tenido robos desde bodegas de agricultores de toneladas de fertilizantes. Y eso nos llama mucho la atención porque, insisto, cuando uno, ¿cierto?, roba un producto de ese tipo, lógicamente se lo va a vender
alguien que siembre o que tenga un animal, ¿cierto? Si es un producto veterinario. Por lo tanto, se lo está vendiendo a la misma cadena de productores agrícolas. Y eso para nosotros sería una vergüenza tremenda si supiéramos agricultores, colegas nuestros que estén comprando estos productos. Así que yo llamo ahí, ¿cierto? Precisamente a nuestra gente, a nuestros agricultores, que si alguien les ofrece productos que obviamente tienen un origen delictual, no los compren y denuncien a los vendedores. Es algo que hay que hacer porque se le están liquidando el negocio a algunos de sus colegas. Es una cuestión que nosotros ya hace años estamos denunciando, ya por lo menos esto de los robos, ¿cierto? En los campos de agroquímicos, etcétera, está ocurriendo en los últimos 10 o 12 años, pero con mucha más fuerza estos últimos 3 o 4 años. Esto ha aumentado considerablemente. ¿Y Y por qué ha aumenta porque no aumentado? hay control. Aumenta porque no hay control, no hay detención de la gente. Es decir, es un negocio fácil, entre comillas, para ellos, porque ninguno cae preso. Y esa cuestión es justamente cuando alguien se roba y no lo meten preso, por supuesto que va aumentando en escala su negocio, entre comillas. ¿Qué tiene que ver, José Miguel, crees tú, con la situación de delincuencia que está viviendo nuestro país en general? Sí, pues, sin duda, aquí hay un traslado de muchos delincuentes del mundo ¿cierto? Urbano al mundo rural. Rural. Es tanta la delincuencia, es tanta, es tanta la competencia entre delincuentes que están buscando otras zonas donde robar. Es decir, claramente cuando hay delincuencia urbana y no se controla, lógicamente hay delincuentes que son más avesados, que tienen mayor capacidad instalada, ¿cierto? Para delinquir, que desplazan a delincuentes menores que se van al mundo rural, y eso es lo que nos están, digamos, afectando a nosotros. Aquí hay una cadena delincuencial en el país, ¿cierto?, que está transformando este país en invivible, porque no solamente es un tema de que roben cosas, sino que además hay mucha violencia. ¿Sí? Si uno, digamos, es asaltado en un campo, no es para que le roben nomás el fertilizante, si llegan a entrar al campo van a atacar también a la familia. Qué complejo, porque además de ese impacto personal, familiar, también, bueno, hay un tema económico de productividad que tú mencionabas. Hay muchos que le roban sus animales y son su fuente de subsistencia, su fuente de trabajo. Entonces, en ese sentido, José Miguel, no sé si tienen algún dato ya del efecto económico, digamos, de capital productivo que se haya visto mermado por este tema. Bueno, vamos a hacer un catastro sin duda respecto a Vigiato en particular, Ya, teniendo ya, pasando la temporada, entre comillas, de robos por fiestas patrias, vamos a hacer un catastro de cuánto es lo que efectivamente perdimos, porque hay que llegar a estas cifras para que tengamos, ¿cierto?, un impacto económico ya más medible. En el tema de los insumos también deberíamos tener mucho más información. Nos hemos dejado estar un poquitito en ese aspecto porque siempre pensamos que la autoridad tiene que resolver esto y no nosotros. claro. Nosotros cumplimos, ¿cierto?, diciendo que la gente denuncia, eso es lo que hacemos continuamente, pero el problema hoy día, ¿cierto?, es que la seguridad en Chile no está siendo enfrentada adecuadamente en ninguno de los niveles. Y eso claramente para nosotros también es un costo muy alto, porque nos proponen, por ejemplo, muchas veces a alguna autoridad o las mismas policías que pongamos más control en los campos, cámaras, qué sé yo, mejores cierres, pero es muy difícil porque el campo es una zona totalmente distinta como para protegerse todo que la ciudad. Uno en la ciudad tiene espacios menores, puede poner cámaras, hay energía eléctrica, hay conectividad. En el campo no ocurre eso, entonces definitivamente protegernos en el campo con tecnología es mucho más caro y mucho más inefectivo porque son espacios mucho más grandes. Hemos tenido robo incluso en botes. Hay gente que ha entrado desde los ríos, en el caso del río Biobío, por ejemplo, que no sabíamos qué pasaba con esos robos, porque no había ni unas huellas, ¿cierto?, de salida de vehículos, nada. Y finalmente detectamos que estaban robando con botes, llegaban, atracaban, ¿cierto?, con los botes al lado del campo, Increíble. mataron animales, cargaban los botes y se mandaban a cambiar en botes. A ese Impresionante. nivel llegó el asunto. Qué impresionante. Y a nivel legislativo, José Miguel, ¿qué reformas o leyes crees tú que podrían ayudar a combatir de manera más efectiva la vigiato? ¿O hay alguna Ah, yo creo que iniciativa en ese sentido? Sí, había una. sí, sí, se hizo, claro, y incluso se mejoró, digamos, el tema de la vigilato en la ley. Leyes hay más que suficientes en Chile, pienso yo. Si tenemos leyes, estamos más que surtidos de leyes. El tema de fondo está en que se cumplan las leyes. Entonces, creo que el Poder Legislativo, más que hacer más leyes, o mejorar algunas, puede ser un camino. Lo que tiene que hacer también es presionar desde el mundo político, ¿cierto?, a las autoridades de turno, de los gobiernos de turno, para que efectivamente tengamos mayor acción. Y creo que lo que hay que hacer desde el punto de vista parlamentario es que de alguna manera se insinúe o se proponga al Ejecutivo que se aumente en presupuesto, en equipamiento, que se mejore, ¿cierto?, la capacidad instalada de las policías, sobre todo en el mundo rural, y ahí probablemente eso pasa por la ley de presupuesto, pasa quizás incluso por alguna legislación pertinente, ¿cierto?, respecto a ese tema. Más allá de las leyes
coercitivas propiamente tales, porque eso, insisto, tenemos muchas leyes, pero no se están aplicando. Aquí el tema es cómo se aplica la ley. Y ahí está la gran falla a nivel de los tribunales, a nivel de la fiscalía, bueno, y las policías hacen lo que pueden. Claro, a nivel del Ministerio Público, por ejemplo, el trabajo con el Ministerio Público, ¿cómo ha avanzado la idea de establecer el abigeato como un delito foco? Eso ha sido muy difícil porque eh, lo del campo como que queda siempre en segundo lugar. Son mucho más espectaculares los asesinatos en las ciudades, todo el tema del narcotráfico. Y claro, están los fiscales también bastante saturados de trabajo, eso lo entendemos. Y por eso hemos pedido fiscalías especializadas, es decir, que se aboquen exclusivamente al tema rural para que tengan los tiempos suficientes para enfrentar eso, para que puedan estudiar los casos, para que puedan proponer, digamos, a las policías las investigaciones correspondientes y también, por supuesto, para que tengamos una presentación de pruebas más que suficiente para que los jueces condenen. José Miguel, para terminar, yo creo que es súper importante tal vez el mensaje que usted le pueda dar tanto a los agricultores como a los consumidores, ¿sí? Me gustaría terminar con esos dos mensajes. A ver, y por dos razones. Hay que ser solidarios con la gente que es asaltada y eso sin duda, comprar un kilo de carne robado está significando un tremendo daño para un agricultor. Y puede ser un pequeño agricultor que perdió todo con ese delito que le cometieron en su campo. Así que yo espero que como chilenos seamos solidarios, denunciemos que nos está vendiendo una carne que puede estar, ¿cierto?, robada en un campo, que lo denunciemos al tipo que está haciendo eso. Y también, ¿cierto?, que nuestros colegas agricultores, si alguien les llega a vender un insumo, un producto del campo, que no tenga el respaldo suficiente, no lo compre y denuncie a quien está haciéndolo, porque, insisto, las cadenas de distribución son las que hay que cortar. Sin cadena de distribución también matamos, en cierto modo, al delincuente que está haciendo el delito en particular. Y Socavío va a seguir, me imagino, que en esta línea firme y tratando de ayudar y apoyar a los agricultores, ¿verdad? Es nuestra labor como gremio, bueno, no solamente Socavillo, está la SOFO, está Sabar, está Villanquivo, están todos los gremios, los directorios haciendo lo mismo, en definitiva, ¿Y es están algo que están unidos haciendo todos entre los los gremios del sur. gremios? ¿Y están unidos entre Sí, los... por supuesto, sí, lógico, estamos dentro de la SNA, todos los gremios, todos estamos dentro de la sociedad, Nacional de Agricultura, ahí nos lidera muy bien nuestro presidente Antonio Walker, y también estamos dentro del CAS que nos junta justamente a los sureños. Así que instancias de agrupamiento gremial están, conversamos los temas, pero nos falta un poquito más de receptividad de parte de las autoridades para que esto vaya mejorando. José Miguel Steinmeier, presidente de la Sociedad Agrícola del Biobío, Socavío, muchas gracias por haber conversado con nosotros una vez más. Esperamos que, bueno, dentro de todo este contexto, igual haya tenido unas lindas fiestas patrias y que termine bien este fin de semana. Muchas gracias y muy amable como siempre. No, sin duda, linda que estas patrias, un poquito de lluvia tuvimos, bastante lluvia, un par de días, pero bueno, es parte de nuestra primavera, que llueva también en fiestas patrias, así que bienvenido Es el parte, tema de la lluviecita, a pesar de que claramente los fonderos tienen ahí pérdidas con eso. muchas gracias, José Miguel. Nos vemos. Vamos a Muchas gracias, igual, un separarnos. abrazo, Vamos cuídense, separarnos gracias. nuevamente aquí en el aire, ya volvemos. Por un Chile que alimenta al mundo, estamos presentando El Agro en Agricultura con la periodista Verónica Díaz. Y seguimos aquí en el agro, vamos a cambiar de tema. Les cuento que el gobierno de Santiago y Escenarios Hídricos 2030 de la Fundación Chile han implementado el primer organismo de cuenca en Chile. La presentación oficial del organismo de cuenca del río Maipo fue el viernes 19 de julio en el Centro Cultural Gabriela Mistral. Desde los años 90, fíjense ustedes, diversos intentos para establecer estos organismos en Chile no habían tenido éxito. Chile es el único país de la OCDE sin este tipo de gobernanza recomendado por la OCDE en su evaluación del desempeño ambiental 2024. Bueno, este organismo de cuenca del río Maipo responde a la necesidad de enfrentar entonces desafíos climáticos como sequías e inundaciones extremas. El lanzamiento de este organismo y Maipo Resiliente es un hito en la gestión hídrica de la región metropolitana y podría servir incluso de modelos para otras cuencas y regiones del país. ¿Es así? Se lo vamos a preguntar a Paul Duroyan, líder de gobernanza hídrica de Escenarios Hídricos 2030 de la Fundación Chile,
con quien ya estamos en contacto. ¿Cómo estás, Paul? Gusto de saludarte, bienvenido al Agro. Hola Verónica, muchas gracias por la invitación. A ver, para quienes no entiendan mucho, ¿cuál es la importancia de la creación de este primer organismo de cuenca en Chile? ¿Qué significa y dónde se inserta en este escenario? Sí, por supuesto. Bueno, la creación del primer organismo de cuenca es un hito bastante significativo para la gestión que llamamos una gestión no distributiva del agua, ¿ya? ¿Cierto? ¿Ya? Porque nuestra legislación ya cuenta con muchos instrumentos, ¿cierto? El Código de Aguas, etcétera, en donde se hace a través de las organizaciones de usuarios, una gestión del agua, ¿ya? Pero lo que faltaba en Chile, y que marca un hito que cambia un poquito lo que estamos haciendo, es que se crea lo que se llama un organismo de cuenca, que es algo que se ha replicado en varios países, casi todos los países de Latinoamérica y la mayor parte de los países de la OCDE, ¿cierto? Que se trata de un organismo en donde se concentra una parte como técnica científica, ¿cierto? Que entrega información para la mejor toma de decisiones, para acelerar la implementación de acciones, ¿ya? Y esto todo obviamente más necesario aún cuando tenemos un escenario de cambio climático, ¿cierto? De sequía e inundaciones como la que hemos visto en los últimos meses. Ya, pero hay un organismo de cuencas y en ese organismo, dentro de ese organismo está el del río Maipo de cada una de las cuencas, ¿o no? Claro, este es el organismo de la cuenca del río Maipo, Ya, ¿ya? Este pero organismo puede hay un replicarse en organismo, varias partes. ¿sí? Este organismo lo que hace es aglutinar a todas las organizaciones que están en la cuenca del Maipo, entre ellas el gobierno regional, que es la que lidera, ¿cierto?, junto con el Fondo del Agua, como todas las organizaciones de usuarios, municipios, etcétera, además de todos los servicios públicos Ya que no, están en la sí, cuenca. ya. Pero mi pregunta es si cada cuenca en cada río de Chile tiene su organismo o no. No, de hecho, Ah. este es el primero del país, Ya, pero efectivamente. ya, la idea es que va a haber, se supone, varios organismos de este tipo, ¿o no? Mira, la idea aquí, hay dos formas que lo han hecho los países. Una forma es establecerlo en todo el país, de una, Ya, como se hizo en México, u otra forma es implementarlo de forma gradual, ya por ya. necesidades. Nosotros creemos que la segunda es más asertiva porque hay cuencas que van a necesitarla, otras cuencas que ya realizan una buena gestión del agua, Ah, etc. ya. Entonces vamos a Como verlo más más de forma focalizada. gradual, seguro. Oye, Paul, ¿y Exactamente. qué implica al río Maipo? Ahora concentrémonos en esta. ¿Qué implica la conformación de este organismo eh, y cómo se está haciendo? ¿Cómo se está implementando? Mm. Sí, mira, esto ha sido un trabajo de 2 años ya. Esto partió con un escenario de racionamiento de la ciudad de Santiago, donde el gobierno regional lideró también una iniciativa que se llamaba la Mesa ante el riesgo de racionamiento que hubo en ese momento. Entonces nos invitaron a nosotros como Fundación Chile y Escenarios Hídricos, por supuesto, a apoyarlos técnicamente para avanzar en un mecanismo de gobernanza nuevo, ¿ya? ¿Ya? Esto se trata de un acuerdo entre organizaciones para avanzar en la implementación de acciones, ¿ya? De pasar del diagnóstico, ¿cierto?, a la acción, como lo repite el gobernador, de forma de poder avanzar en gestionar e implementar medidas en mayor rapidez, finalmente, y con mayor eficacia, Ya. ¿ya? ¿Y por qué Y habían por lo tanto fracasado significa mucho. anteriormente estos intentos? Estos intentos de crear un organismo de cuenca, bueno, de hecho, los organismos de cuenca existen de 1920 en varios países. Aquí en Chile se empezó a intentar en los años 90. Hay varias razones, obviamente, como todo es multifactorial, pero por supuesto no habíamos tenido 13 años de sequía seguida. Ya. Las organizaciones que estaban en los territorios lo estaban haciendo relativamente bien o tal vez no había una necesidad para implementarlo. Ya. Por supuesto que ahora las condiciones Se han hizo más cambiado y lo que urgente. se viene Se hizo para urgente y adelante necesario. es que lo que se viene para adelante, Verónica, es un escenario muy, muy complejo. O sea, ahí podemos conversar de la situación. Háblanos de eso, Paul, para Sí, que no se mira, la para que no se nos... situación del Maipo en particular es bien compleja. El río Maipo fue catalogado dentro de los 9 ríos con mayor escasez hídrica y con mayor vulnerabilidad frente al cambio climático del mundo, ¿ya? Estamos viviendo una situación que incluso la Universidad de Chile hace poco sacó como conclusión que se cerca un día cero absoluto. Eso significa que no va a haber agua ni superficial ni subterránea en Santiago de aquí al año 2050. Tenemos acuíferos que están bajando una tasa de 1 metro
al año. Entonces, estamos en un escenario complejo en una cuenca que concentra el 40% de la población de Chile y aporta el 42% del PIB de Chile. Entonces, estamos en una situación bastante grave y por lo tanto requiere soluciones innovadoras, ¿cierto? Uno no puede afrontar estos problemas con las mismas soluciones de siempre. Y aquí es donde entra la idea del organismo para poder acelerar la implementación de acciones para reducir esta brecha, desbalance que existe entre la oferta de agua, ¿cierto? Cada vez menor oferta, menor cantidad de agua precipitada, versus la demanda creciente que tenemos sobre el agua. Ya, o sea, este organismo acelera la gestión, las soluciones que podrían implementarse, ¿verdad? Así es. Ya, ¿y cómo Escenarios Hídricos aquí hace un trabajo? ¿Qué proponen ideas? ¿Cómo trabajan ustedes ahí Claro. con el gobierno de Santiago? Sí, bueno, Escenarios Hídricos lleva trabajando desde el año 2016 en varias iniciativas, en particular, obviamente, siempre relacionados con el tema del agua, imitando un poco la experiencia que se tuvo con los escenarios energéticos, que fue bastante exitosa, que hizo esta Sí. transformación de energía en el país, ¿cierto? La transición energética. Entonces, desde ese año nosotros empezamos con diagnósticos, generamos una serie de propuestas y bueno, nos llama y nos convoca el gobernador y esto es bastante pionero en Chile, pero nosotros podemos imitar un poco lo que se han hecho en otros países. Entonces, lo que hicimos fue apoyar técnicamente al gobierno regional a través de una metodología que obviamente creamos nosotros, pero en base a la experiencia internacional y la aplicamos acá en el país. Y una experiencia, por supuesto, que es bastante replicable, pero que esperamos que pueda ser replicable en otras Pero, regiones y cuencas pero del ¿qué país. experiencia, Paul? ¿Cuáles son los beneficios que se esperan obtener con la implementación de este organismo de la cuenca del río Maipo en la gestión de los recursos hídricos? Sí, lo que nosotros hemos visto es que la implementación de acciones se ha ido desacelerando, ya sea por complicaciones sociales, por complicaciones financieras, por complicaciones incluso políticas. Entonces, nosotros al detectar esos desafíos, esos obstáculos que veíamos cuando no se implementaban tipo obras, ¿cierto? ¿Ya? Soluciones basadas en la naturaleza, de eficiencia, con mayor celeridad, es que vimos en la experiencia internacional, nos dimos cuenta que está este modelo, y lo que hace esto, el organismo, es que junta en una mesa a aquellos que toman la decisión con aquellos que necesitan de esas medidas con mayor celeridad. Y a su vez, por supuesto, se dedica a gestionar, buscar financiamiento y alianzas público-privadas para gestionar proyectos que son aprobados por este espacio. ¿Ya? Entonces hace un diseño conjunto de las medidas y acelera la implementación. Ahora, Se hace más rápida la si no hay implementación recurso de la. hídrico en la cuenca del Maipo, ¿qué se puede hacer? Es que eso es lo que tenemos que tratar de evitar. Ya. Efectivamente, ¿qué vamos a hacer si es que se acaba el recurso y se acaba el agua? A ver, el agua por sí no se va a acabar de un momento a De otro, por hecho, supuesto. Tiene que tenemos suceder reserva hoy mucho. en día, ¿no? Tenemos Ya. reservas, bueno, ahora después de las lluvias tenemos Tipo, el embalse prácticamente lleno, pero exacto. eso seguramente no ha. Bueno, nuestro mayor embalse es el acuífero que hay debajo de Santiago y Ya. ese sí le estamos sacando más agua de la que le está entrando. Ya, ok, Entonces la Paul, idea pero es, lo que se trata es de gestionar después, o sea, de implementar un programa de gestión de ese recurso hídrico. claro, o sea, a ver, aquí lo que se trata es que nosotros lo que estamos haciendo, estamos interviniendo la cuenca de diversas formas, ¿ya? Ya. Estamos poniéndole más ciudad, estamos incluso desplazando la agricultura, ¿cierto? No estamos implementando medidas como embalse, etcétera, y estamos provocando estamos provocando que tenga mayor vulnerabilidad frente a estos escenarios de sequía y eventos extremos. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es establecer medidas que aprovechen esos eventos de mucha agua y para poder ahorrar y tener reservas de agua para aquellos momentos en donde hay sequía. Entonces, ese tipo de intervenciones, ese tipo de medidas son las que tenemos que implementar ya, porque ya nos estamos viendo enfrentados a eso y la idea de este organismo es efectivamente poder acelerar la implementación de esas medidas para evitar lo que todos estamos viendo que va a ser un escenario muy complejo. Ya, al implementar las medidas ya significa que también es para obtener resultados ya, digamos, no estamos Sí, hablando por de política supuesto. a largo plazo. No, esto ya empezó, Verónica. Esto ya se están empezando a hacer medidas. De hecho, el gobierno de Santiago ya implementó
varias medidas que van como con varios objetivos. Hay para eficiencia en el uso de agua, sobre todo doméstico, ¿cierto? Estamos estableciendo medidas en base a naturaleza, ¿cierto? Zanjas de infiltración para que estas lluvias como las que ocurrieron, el agua se infiltre, ¿cierto? Lo que hacen es desacelerar cada gota de agua que cae en la cuenca, la infiltra y mejora el estado del acuífero finalmente. Jardines de lluvia, por ejemplo, en sectores donde has visto que estos sectores se inundan en la ciudad de Santiago y esas inundaciones provocan que las calles no se puedan andar, etc. Bueno, la idea es aprovechar esos puntos, se generan unas zonas, unos jardines de lluvia, como se llaman, para que esas inundaciones se tomen y se infiltren también al acuífero. Y te puedo seguir comentando de algunas otras medidas que hemos hecho, piscinas de infiltración, se están viendo automatización y tecnificación en parques urbanos, entre muchas otras medidas que ya están en ejercicio. Entonces, como tú bien dices, esto no es de aquí o un plan más o un documento más. Esto es empezar a implementar desde ya, buscar financiamiento tanto público como privado. El financiamiento privado va a ser muy importante para esto, pero lo que hace el organismo es buscar, mostrar qué opciones nosotros tenemos en base a la mejor ciencia, ¿cierto? Ratificarla socialmente, ¿cierto? Porque obviamente hay muchas medidas que han sido dificultosas porque las personas muchas veces no las quieren, entonces o pasan por procesos de evaluación ambiental muy complejos. Entonces, todo eso lo hacemos de forma antes, cosa de que cuando ya esté la medida ahí, nosotros buscamos el financiamiento y la implementamos con mayor celeridad. Ya, correcto, pero por lo que tú me cuentas y dada la necesidad que es en todo el país, la situación de escasez hídrica que es en todo el país, es un modelo súper replicable, o sea, casi necesario, por ejemplo, en la cuenca del río, en la región del Biobío, por ejemplo, o sea, no sé, yo lo veo que es súper replicable, ¿no, Paul? O Sí, debiera sí, ser sí. replicable. Sí, nosotros esperamos, hay cuencas que tienen mayores avances, hay organizaciones de usuarios que tienen mucho avance, como es el caso del Biobío, pero por supuesto, esto es algo complementario. Y sí, yo también coincido contigo, esto es muy replicable, o sea, en los países donde se implementa en todo un país, se implementan en todas las cuencas de un país. Sí, sí. Entonces, por supuesto que esto es muy replicable, pero tiene que atender a las características de cada una de ellas, a la Correcto. vocación productiva de cada una de las cuencas, Correcto. ¿cierto? Estamos conversando con Paul Duroyan, líder de gobernanza hídrica de Escenarios Hídricos 2030 de la Fundación Chile, aquí en el Agro. Vamos a separarnos brevemente, no se vayan. Mantenga su cultivo a prueba de heladas con Crioprotec, el antiheladas orgánico certificado por EcoCert. Encuéntralo en www.crioprotect.cl. Y también en Vivero Los Olmos tienen disponibilidad de avellanos a raíz desnuda y de origen laboratorio Vitro de las variedades Gifoni y Barcelona. Atención, contáctalos al 7271-2249 o visita su sitio web Vivero Los Olmos, innovación, tecnología y trayectoria al servicio de la agricultura chilena. Nosotros volvemos de inmediato. Seguimos aquí en el Agro, estamos conversando con Paul Duroyan, líder de gobernanza hídrica de Escenarios Hídricos 2030 de la Fundación Chile. Paul, si comparamos un poquito lo que estábamos conversando respecto de la gobernanza hídrica en nuestro país con la de otros países de la OCDE, ¿cómo estamos? Estamos bien atrasados, la verdad. Hay varios indicadores que demuestran que nosotros, de hecho, estamos muy atrasados, no solamente a nivel OCDE, sino a nivel mundial, e incluso en la región latinoamericana. ¿En qué atrasado? Porque hay otras cosas que tenemos mucho avance, ¿eh? No quiero desmerecer el trabajo que se hace, pero en este aspecto en particular, que es la gestión que se llama gestión integrada de recursos hídricos, estamos bastante atrasados, lamentablemente. Y en aspectos de institucionalidad. ¿Qué es lo que sucede en otras partes de la OCDE? Usualmente, están instaladas estas autoridades, agencias, tienen varios nombres de cuenca, organismos de cuenca, en cada una de las cuencas, que son organismos de carácter bastante técnico y financieros, conjunto con un órgano de carácter más deliberativo, ¿cierto? Tipo asamblea, mesa, consejo.
Entonces lo que sucede es que estos organismos técnicos muestran la situación que existe en la cuenca, el estado de las fuentes naturales, ¿cierto? El estado del territorio, cómo vamos, cómo va a venir el próximo año, y le entrega información a los que están en el territorio para poder tomar las mejores decisiones de lo que va a entrar, de cómo vendrá el año, de qué tipo de productos cultivar, por ejemplo, o indicaciones que mejoran la resiliencia, ¿cierto?, del territorio, del desarrollo territorial. Entonces, a través de estos organismos, de estas autoridades, lo que se hace es, obviamente, planificar a mediano, largo plazo aquellas medidas que son necesarias, ya preveyendo qué es lo que va a venir, que es algo que estamos nosotros muy atrasados. Ahora, Muy a atrasados. propósito de resiliencia, ya que lo mencionas, ¿qué tipo de proyecto incluye la cartera Maipo Resiliente y cómo contribuye a la gestión hídrica? ¿Está relacionado? ¿Es parte de lo que estamos hablando o no? Sí, por supuesto, efectivamente. A ver, aquí estos dos proyectos del organismo de Cuenca y Maipo Resiliente van a empezar a conversar más aún ahora, porque es el organismo de Cuenca el que va a tener que hacer, implementar esta cartera. La cartera de Maipo Resiliente es una cartera que incluye cerca de 627 proyectos hídricos a escala comunal, ¿ya? Que trabajó en conjunto con los municipios de la región. ¿Ya? Y de esos 627 proyectos, lo que se hizo fue juntar aquellos proyectos similares y se armó una cartera de 34 proyectos que están en todo el territorio de la cuenca, ¿ya? Y que estas equivalen más o menos a un ahorro, ¿cierto? O una nueva disponibilidad de agua de cerca de 500 millones de metros cúbicos de agua, o sea, 2.5 veces el embalse del Yeso, ¿ya? Solamente para que se hagan una idea del volumen que puede significar la implementación de esta cartera de soluciones. ¿Y qué integra? Aquí viene de todo. Nosotros decimos, no hay ninguna solución bala de plata, ¿ya? Todas las soluciones son necesarias, desde obras civiles hasta soluciones en base a naturaleza, pasando por la educación, pasando por el monitoreo y la mejor información, pasando por la eficiencia en cómo eficientamos nuestro uso. Entonces, esta cartera es multipropósito, es multifacética en muchos sentidos. Y atañe a diferentes organizaciones. Aquí es una cartera tan variada que aquí vamos a tener que ocupar el conocimiento del Ministerio de Agricultura con eficiencia, con las organizaciones de usuarios, los municipios a través de la eficiencia en riego, ¿cierto? Incluso nosotros como personas en nuestras casas, de cómo eficientamos nuestro uso del agua doméstico, ¿cierto? Sobre todo en lugares de alta demanda. Pasa también con proteger las zonas altas de las cuencas para que cada gota de agua que caiga en la cuenca se demore lo máximo posible hasta que salga en el mar. Incluso medidas de como se llaman, nuevas fuentes o fuentes no tradicionales de agua, como es el reuso de aguas residuales tratadas, ¿cierto? Que tan importante es poder reutilizar el agua que nosotros ya ocupamos. Entonces, como ves, es una cartera bastante amplia, que es complementaria, por supuesto, a la cartera que está haciendo el Ministerio de Obras Públicas a través de otros instrumentos en los que el organismo de Cuenca esperamos participe, por Ya, supuesto. y el organismo de Cuenca, ¿cómo se ha seleccionado las más de 50 organizaciones que forman parte de este organismo? Sí, no hay una selección aquí. Esto es una invitación A completamente todos. abierta de las Ah, organizaciones ya. que tienen que cumplir con ciertos criterios, porque aquí la idea es que, uno, sean organizaciones que están en la cuenca del río Maipo, por supuesto, que tengan personalidad jurídica, es decir, que sean, Estén que tengan una conformadas, realidad, claro, por supuesto, no seamos personas legalmente. como tú y yo Ya. que vayamos no, sino No. que representen una realidad y que obviamente tengan como propósito suyo que es un propósito común, que es avanzar hacia la seguridad hídrica, ¿cierto? En un marco, por supuesto, de respeto absoluto, porque aquí vamos a tener que crear confianza, vamos a tener que aprender mucho a cómo convivir, cómo trabajar Oye, juntos. Paul, tú mencionabas delante una serie de iniciativas, cosas que forman parte de lo que se está haciendo. Todo esto va en el marco de estrategias definidas con mira a que se promulgue una ley específica o no. ¿Cómo se avanza esto? Y con mira a qué plazo, ¿2030 igual que escenarios hídricos? Sí, no, esperamos que este organismo se mantenga por todo el Ya. tiempo que sea Ya, que sea un necesario. organismo permanente. Mira, la idea es que eventualmente, por supuesto, a ver, el organismo de Cuenca del río Maipo es un organismo de carácter
voluntario, ¿ya? Porque no hay, como tú bien dijiste, no hay una ley atrás que respalda y que hace obligatoria la participación de las organizaciones en este espacio, ¿ya? Entonces, para que en el resto de los países del mundo efectivamente hay una ley que crea estos organismos con una personalidad jurídica, etcétera, para poder operar. Ahora, lo que nosotros creemos que puede que no sea ni siquiera necesario crear esa ley. Esa ley podría darle y otorgarle facultades, sobre todo a los servicios públicos, para que sean parte de ella. Pero si es que puede avanzar esto, pucha, tal vez la ley... Mira, en los procesos legislativos en Chile normalmente duran 12, 13 años. En espera de esa ley puede que esto ya nos agarre Sí, mal claro. parados. Entonces, Oye, y ahí está el liderazgo político del gobernador también y del gobierno regional espérate, en y avanzar de los que vengan, porque la idea de esto y es de que los que sea un vengan. trabajo, sí, pues sí, o sea, aquí más Sí, allá del gobernador de turno, del gobierno de turno, tiene que ser un sí, trabajo transversal y que involucre, como tú decías, a todos los sectores, es muy importante. ¿Cómo lo ves, Paul? Nos quedan 2 absolutamente. minutitos, tú que llevas ahí trabajando en escenarios hídricos, ven un poco también. ¿Cómo ves esta situación? ¿Hay una recuperación de la cuenca del Maipo? ¿Lo ves también posible en otras zonas del país? ¿Cómo ves el escenario futuro? Sí, yo veo, a ver, para trabajar en esto hay que tener buen augurio, buen pronóstico. Yo lo veo con buenos ojos. O sea, el trabajo que hicimos junto a 27 organizaciones para crear estas bases de muy distinta índole, desde activistas ambientales hasta organizaciones de usuarios, pasando por todos los servicios públicos con algún tema del agua, y logramos conversar, logramos definir ciertas cosas base entre todos. Y esto ha sido es un tremendo augurio, creo yo. Incluso una cartera de proyectos que está bastante consensuada. Yo lo veo con buenos ojos. Creo que esta experiencia sí se puede replicar en todas las regiones del país, en todas las cuencas del país. Claro, tenemos 101 cuencas, el desafío no es menor, pero por lo menos en las cuencas que tienen un estado bastante malo, un pronóstico bastante complejo aquí a futuro. Así que yo lo veo con buenos ojos, que esto sea una experiencia piloto, que sea vista y que la experiencia compartida que nosotros hemos tomado y que las organizaciones que han participado han tomado puedan replicarse en varias regiones del país, en varias cuencas del país. Paul Duroyani, líder de Gobernanza Hídrica, Escenarios Hídricos 2030 de la Fundación Chile, muy amable por haber conversado con nosotros, muy interesante lo que están haciendo y claro, como dices tú, ojalá pueda replicarse en términos concretos en muchas zonas de nuestro país. Muchas gracias, Paul, que tengas un buen fin de semana. Muchas gracias, Verónica, igual a ti y a todos. Nos vamos a una pausa, les cuento, o más bien les invito a garantizar tu rendimiento con Intelligence de KWS, un híbrido de maíz intermedio con alto potencial de rendimiento, la elección inteligente para tu éxito. Asegura tu rendimiento con Cleopatras de KWS, un híbrido de maíz semitardío de máximo potencial de rendimiento. Nace un nuevo líder para la zona centro-norte. Ya seguimos. Fue El Agro en Agricultura, un espacio para conectarnos con nuestra tierra. Una presentación de Revista Mundo Agro. Potencia tu cosecha con Regulux y Humeacil de Point, tus mejores aliados para una aplicación exitosa. Summit Agro, sabiduría milenaria y perfección japonesa sustentable. Las mejores soluciones para tus cultivos. Sargent Agrícola, todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas y espero más rendimiento por hectárea con Intelligence. El Agro en Agricultura. Conducción, Verónica Díaz. Producción, Sapca Parragués.